esta problemática que nosotros vivimos hoy, también la vivían nuestros hermanos del primer siglo. Allá en el tiempo de Pablo, de Pedro, habían unas deformaciones, habían herejías y había una crisis de liderazgo. También había abuso espiritual, manipulación y, como dije al comienzo, algo muy superficial en el manejo de las escrituras. Capítulo 3 de Segunda de Timoteo, versículos 1 al 17, pero ya yo enseñé del 2 al 9, entonces vamos a hacer así. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 1 y luego pasamos del 10 al 17. Y vamos a hacer referencia, obviamente, a los versículos 2 al 9. Pero la lectura inicial, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1, y saltamos del 10 al 10 y luego leemos hasta el 17. También, dice el versículo 1 de Segunda de Timoteo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y versículo 8 o 10 más bien en adelante, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú estás en medio de nosotros. Y gracias, Señor, porque nos has dado tu palabra, la cual es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, permítenos en esta mañana abrir los ojos de nuestro entendimiento, que el Espíritu nos dé la iluminación para entender las realidades y las verdades de tu palabra. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor, y que tú seas el Maestro por excelencia entre nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Entre los peligros que tenemos hoy en día, que mencioné anteriormente, también está la confesión positiva que se ha introducido a la iglesia. Todo lo que dices, repites o recibes. Todo lo que dices, recibes. O sea, el poder de la palabra. Entonces, el problema hoy en día no es tanto de afuera, sino el problema es dentro de la misma iglesia. Es dentro de la misma iglesia que Pablo está advirtiéndole a Timoteo acerca de lo que está pasando. Y hay muchos vientos de doctrina. Demasiados. Está un evangelio que se llama el evangelio de la avaricia, que se lo han puesto ahora el evangelio de la prosperidad, pero es el evangelio de la avaricia. Entonces, pero así se le llama como para suavizar el asunto. O también el evangelio de negociar con Dios, haciendo pactos. O también el triunfalismo bíblico, en el cual estando nosotros aquí en esta vida no vamos a tener problemas, no vamos a tener dificultades
no hay lugar para el sufrimiento. Pare de sufrir. Entonces, tendríamos que ponerle a la enseñanza de hoy la palabra peligro. Peligro. Y cuando uno va manejando, encuentra a veces muchas señales en el camino de advertencias, de peligros, de cosas que uno tiene que tener en cuenta en la medida que va manejando. Tiene que tener precauciones. También en la palabra peligro se utiliza para ponerle a los venenos. Cuando uno tiene algún veneno en la casa, por lo general vienen con un letrerito, como una crucecita allí y una carabela. O sea, peligro, advierten. También para los materiales explosivos, le ponen allí peligro. Y hay que obligatoriamente escribir peligro. Así sea que usted envase en un envase de champú un veneno o petróleo, tiene que colocarle allá peligro. Esto no es champú, esto es petróleo. O sea, cuestiones de advertencia para que no, para que tengamos cuidado. Cuando el voltaje es elevado en ciertos sectores, también se le pone allí una zona en la caja que diga peligro. También cuando usted llega a una finca o una casa y hay perros bravos, hay un letrero que dice peligro. Perro bravo. Cuando usted va acercándose a una zona donde hay una falla geológica, también hay unas advertencias allí, peligro, falla geológica. También yo creo que en determinadas iglesias necesitamos colocar unos letreros grandes que diga peligro, peligro, doctrina errada, peligro, viento de doctrinas que están llevando a la gente a la destrucción. Pablo está escribiéndole a Timoteo y está diciéndole a Timoteo que él va a encontrar en su ministerio, que él va a encontrar a personas que tienen apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ellos. Capítulo 3, versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Jorge Atienza en una ocasión dijo que la estética sin ética es patética. La ética la estética sin ética es patética. A veces es solamente apariencia, pura apariencia, pero en el fondo no hay santidad, no hay ética, y es lo que estamos viendo. O sea, se aparenta mucha piedad, mucha religiosidad, pero en el fondo lo que hay es avaricia, lo que hay en el fondo es malos manejos, discriminación y toda una cantidad de cosas que tenemos que ponerle el rótulo de peligro. El Evangelio es verdad que está creciendo, que se estaba desarrollando, y en los tiempos apostólicos también la iglesia se estaba desarrollando, estaba creciendo, pero junto con el desarrollo del Evangelio también el enemigo va sembrando, va torciendo y va dañando. Alguien dijo una vez que el problema del fuego no era tanto el fuego en sí mismo, porque el fuego, por ejemplo, es bueno en el sentido que en la casa, si nosotros lo canalizamos a través de una tubería, el gas, y se prende un foco allí, eso nos sirve para preparar los alimentos. Entonces el fuego nos sirve, pero bien canalizado. Pero cuando el fuego no es bien canalizado y se desboca, causa unos desastres tremendos. Entonces a veces el hecho de que el Evangelio está creciendo y se está desarrollando, pensamos que eso está bien, pero a veces hay un fuego que se está llevando a cabo que no es el fuego de Dios, es un fuego extraño. Capítulo 3 de Primera de Timoteo, perdón, de Segunda de Timoteo, Primera de Timoteo. Bueno, no estamos leyendo en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3, versículo 8. Vamos a encontrar a dos personajes de la antigüedad que practicaban la magia y la alternativa a la verdad que se presentó en esos tiempos de Moisés, lo de Janes y Jambres. Versículo 8 dice:
Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. En la realidad de la historia es que ha habido hombres que han presentado una alternativa diferente a la verdad, y es la magia. Y la magia a veces tiene la pretensión de ser la verdad. Y aquí encontramos a dos hombres que en el libro de Éxodo, capítulo 2, se relatan como unos hechiceros y unos magos que quisieron hacer milagros igual a los que hacía Moisés y Aarón. O sea, la ilusión, la magia por la verdad. Aquí Pablo le da unos nombres de Janes y Jambres. Y uno diría, a veces uno dice que contra la mentira uno necesita vacunarse, pero a veces no caben las vacunas inmunológicas, porque todos los que quieren vivir piadosamente, dice la Escritura, padecerán persecución. Y aquí encontramos que se levantan hombres como Janes y Jambres que utilizan la magia, la ilusión, para contrarrestar la verdad. Miren lo que dice allí en el versículo 8: resisten a la verdad. Así también, o sea, los hombres que está describiendo Timoteo, o Pablo a Timoteo, que en esos tiempos iba a haber, eran hombres que tenían esa misma característica. A través de la magia, de la ilusión, empiezan a resistir la verdad de Dios. Moisés y Aarón estaban siendo encomendados por Dios para sacar a su pueblo de la tierra de Egipto, y Faraón no le dejaba, y este señor Faraón tenía estos ilusionistas, estos magos hechiceros, para contrarrestar y resistir la verdad. La Biblia dice que a estos evita. Están en medio de nosotros, y en medio de nosotros hay hombres y mujeres. Cuando digo entre nosotros, estoy refiriéndome a la iglesia de Jesucristo en general. Hombres que tienen apariencia de verdad, mujeres también. Cuando habla de hombres allí, no quiere decir que son los hombres del sexo masculino, sino en el sentido genérico, hombres y mujeres que tienen apariencia de verdad, tienen apariencia de piedad, tienen apariencia de que todo está bien, pero dice que a estos evitan. Timoteo, le dice Pablo, mira Timoteo, si resistieron a Moisés, estos hombres que hoy en día se levantan, resisten la verdad. Entonces, según este concepto de Pablo a Timoteo, esas personas están dentro de la iglesia. Y el mismo Pablo, cuando estaba en el capítulo 20 del libro de los Hechos, que reunió a los ancianos allí en Éfeso, le dijo que dentro de ustedes se levantarán también. Y vamos a mirar ese pasaje, tengan ahí, pónganle un papelito, y vamos a mirar en Hechos capítulo 20. Porque a veces pensamos que la distorsión de la verdad viene de afuera, pero nace muchas veces dentro de las mismas iglesias. Hechos capítulo 20, versículo 29. Hechos 20, 29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ahí da a entender que puede ser que entrarán, o sea, vienen de afuera, ¿cierto? Pero el versículo 30 dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, vienen de afuera, pero también se levantan de dentro de las iglesias. Entonces, hay que tener una señal de peligro, porque saldrán dentro de nosotros y vendrán lobos feroces que dice que no perdonarán al rebaño, no lo perdonarán. O sea, el buen pastor trata con cariño al rebaño,
Pero aquí habla de que los lobos rapaces no perdonarán al rebaño, no tendrán contemplación del rebaño. Por eso hay algo muy esperanzador en la carta que le escribe Pablo a Timoteo, es lo que dice en el versículo 10. Pero tú, da un contraste tremendo con lo que podría ser el carácter de los hombres en los posteriores tiempos, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía. Aquí Pablo le está animando a Timoteo, pero tú, la esperanza del apóstol, pero tú has aprendido, tú eres diferente, tú has seguido mi doctrina. O sea, aquí está ordenando Pablo todo ese material que le había enseñado a Timoteo. Y también le advierte a Timoteo, le dice, mira, Timoteo, en los posteriores tiempos, estos hombres que son engañadores, dice, irán de mal en peor. Dice, versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo ¿qué? Engañados. Pero luego el versículo 14, la esperanza, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. O sea, la confianza y la esperanza que tenía Pablo en lo que le había enseñado a Timoteo, lo que le había enseñado a Tito. Entonces, qué bueno es persistir en lo que nosotros hemos aprendido. Porque a veces nos dejamos mover por vientos de doctrina, por estratagemas de hombres que usan con astucia el engaño para desviarnos de la verdad. Nosotros hemos aprendido y hemos, en el caso aquí específico de Timoteo, fue persuadido, que había aprendido, que desde la niñez había sabido las sagradas escrituras. Qué bueno es eso desde pequeño, enseñarle a nuestros hijos las sagradas escrituras. Había una herencia espiritual, no solamente de parte de la mamá, sino de la abuela. Había recibido instrucción en la palabra de Dios. O sea, y tenía como maestro también a Pablo, y había sido instruido. Pero es que a veces frente a los retos que presentan las doctrinas tergiversadas, las herejías, a veces uno como que queda corto. Y me imagino que Timoteo, al ver en el espectro del mundo espiritual, de las realidades eclesiásticas de ese momento, vio muchas amenazas, muchas dificultades. Y Pablo tiene que escribirle, mira, Timoteo, esa es la realidad. Hay peligros. A veces uno piensa que el ministerio es algo muy fácil, o que compartir el evangelio con otra persona no va a tener dificultades. Hay dificultades, pero si uno ha aprendido las Sagradas Escrituras y ha persistido en ellas, puede hacerle frente al error, porque la verdad prevalece por encima del error. Y es algo muy importante que en los bancos, a las personas que les enseñan a detectar los billetes falsos, no se ponen a practicar con ellos con billetes falsos. La clase que le dan a ellos no es con billetes falsos, sino con billetes verdaderos, que ellos conozcan bien el billete verdadero. O sea, le dan un billete para que lo tengan todo el día, para que lo estén sobando, lo estén analizando, lo estén mirando, el verdadero. ¿Qué pasa? Que cuando usted conoce bien el billete de los buenos, cuando usted le da un billete falso, inmediatamente al tacto, la persona sabe, o lo pone a la luz e inmediatamente sabe, sin necesidad a veces de usar la maquinita, porque está familiarizado con el verdadero, con la verdad. A veces uno dice, no, o sea, yo voy a dedicarme a estudiar el error. Es bueno a veces conocer las características del error, pero es mejor profundizar en la verdad de la palabra de Dios, persistir en lo que hemos aprendido. Tú has sabido de la niñez las Sagradas Escrituras, y toda la Escritura, le dice Pablo a Timoteo, es inspirada por Dios y útil para, y entonces varias etapas allí, para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren cómo termina este capítulo tan esperanzador, mostrando primero toda la tragedia de lo que hay en los posteriores días. Pareciera que cuando uno lee el primer versículo, también debe saber esto, que en los posteriores días tendrán tiempos peligrosos. O sea, es todo una nubarrones allí oscuros, y luego describe: habrá hombres tal como amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y sigue la lista. O sea, alguien que le están diciendo, le están mostrando un cuadro así, y dice: bueno, esto es como que mejor empaco la maleta y me dedico a otra cosa. Pero él le describe la realidad. Yo creo que esa es una de las cosas muy importantes en las Escrituras, que las Escrituras nos describen la realidad de las cosas para poder enfrentar las realidades de los tiempos peligrosos. Vivimos en la postrimería de los tiempos. Estamos en los últimos días. Este es el último chance que tiene el hombre, el ser humano en la historia, donde está el hombre en una crisis, donde está el hombre tratando de buscar significado a la vida, y muchas cosas caóticas, muchas cosas incontrolables, ingobernables, conductas salvajes, a las cuales solamente persistiendo en la verdad, solamente conociendo la realidad de las Escrituras, es que podemos hacerle frente a estos postreros días, que alguien podría decir días salvajes, días tremendos. ¿Cómo se volvieron así estos tiempos tan salvajes? Donde prima el error, donde prima el engaño. Y básicamente es porque ha habido un resistimiento a la verdad. Se ha resistido a la verdad. Cuando se resiste a la verdad, como Janes y Jambres cambiaron el modus operandi de ese momento y empezaron a usurpar a Dios, y ellos se ubicaron en el centro. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Dejaron a Dios a un lado, y ahora es la teología del cocuyo. ¿Ustedes saben cuál es la teología del cocuyo? Que cada quien solamente piensa en lo suyo. Nada más. O sea, primero yo, segundo yo y tercero yo. O sea, los demás que se arreglen como puedan. Y eso es lo que estaba allí en ese momento. Todo estaba centrado en lo que quería Faraón. Y Faraón contrata a estos hechiceros, y los hechiceros se alinean con los pensamientos y los deseos de Faraón para no dejar ir al pueblo de Israel, y resisten la verdad de Dios. Dios está diciendo: deja ir a mi pueblo. Esa es la revelación de Dios a través de Moisés y Aarón. Janes y Jambres empiezan a resistir la verdad. Y es que cuando se resiste la verdad, o sea, ahí cabe de todo. Cuando usted deja de un lado la verdad, se abre a un mundo donde el padre de mentira, esa es parte esencial de su carácter, genera mentira tras mentira. Solamente caben ellos mismos, el otro no existe, y si el otro existe es para su avaricia. Es por eso que la teología de la avaricia está enfocada mucho en dame, pacta y esto por acá, pero los beneficiados son unos cuantos, no toda la comunidad. La naturaleza humana se vuelve resistente muchas veces a la verdad, y eso es un término médico, la resistencia, que hoy en día se crea como un antivirus, en el sentido de que a veces ya hay medicamentos que se le aplican a la persona que en un momento dado funcionaron bien, pero ya el organismo ha creado una resistencia a ese medicamento y tiene que buscar otros medicamentos más fuertes. Por ejemplo, a mi suegro durante estos días le aplicaron un medicamento por varios días,
y después de varios días descubrieron que no, que el cuerpo se había vuelto resistente a ese medicamento y tuvieron que analizarlo y ponerle otro medicamento más fuerte todavía para poder combatir una infección que tenía. Entonces, cuando se resiste la verdad, lamentablemente se crea en el organismo del ser humano un antivirus espiritual, en el sentido de que resisten a la verdad y la mentira se concentra en la vida de las personas. Pero la palabra de Dios es atrevida, la palabra de Dios es valiente, y la palabra de Dios tiene algo que decirnos en medio de la crisis que vive este mundo. Por ejemplo, hoy en día la gente dice, usted y yo no nacimos y no estamos para sufrir. La Biblia dice que en el mundo tendremos tribulaciones, pero que Dios ha vencido, que Dios nos dará la victoria en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades. Entonces la Escritura se aproxima a la realidad de lo que Dios quiere, como Él lo ha descrito. La Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios es valiente. La palabra de Dios tiene el coraje de decirnos a nosotros cómo estamos. A veces nosotros hoy en día podemos tener miedo y temor de decir que esto es pecado y se le puede dar otro nombre al pecado. Pero la Escritura, cuando nosotros nos miramos en la Escritura nos dice realmente lo que es. Dice, la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, útil para redarguir, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicias. La palabra de Dios sí es valiente en confrontarnos a nosotros. Y yo creo que Pablo no ahorra esfuerzo para hablarle al tímido Timoteo, porque podría decir que está en medio de unos caníbales. Timoteo lo dejan allá como pastor en Éfeso y tiene que enfrentar a semejantes caníbales que están descritos en los versículos 2 al versículo 9. Ahí están todos esos caníbales que están, y también es un auditorio que uno podría decir se lo van a tragar vivo. ¿Cómo predicarle a esta gente tan cruel? Debe saber esto. El apóstol se da cuenta del temor que tiene Timoteo y que también nos asustan a nosotros muchas veces. Cómo ciertos movimientos tienen un auge y un desarrollo y un crecimiento tremendo. Y pareciera que lo que ellos dicen es la última palabra. Y la palabra de Dios queda relegada a un lado. Pero debes saber esto. Tú has aprendido, tú te has persuadido. ¿De quién has aprendido? La palabra de Dios prevalece por encima de esta serie de maldad, de sectas, de grupos, de distorsiones. Ahora, este es un realismo bíblico, no un triunfalismo. La religión sin ética tendrá mucha apariencia de piedad, pero dice la Biblia que niegan la eficacia de ella. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que pueden decirle a usted en apariencia que el Señor es un Dios muy bueno, es un Dios muy maravilloso, es un Dios que está con usted en el momento de las dificultades, pero ni Él mismo se cree eso. En el momento de que Él está experimentando la prueba y la dificultad, sucumbe hasta la prueba y la dificultad, porque niega la eficacia de esa verdad que declara a otros. Por eso la piedad, algunos lo traducen como la religiosidad sin verdad, simplemente llega a ser un solo cascarón, pura apariencia. Y es donde viene el legalismo, es donde viene la falta de doctrina, la falta de conducta, es donde viene una moral ética distorsionada, donde la palabra de Dios no predomina, donde no hay un referente doctrinal, porque hoy en día necesitamos enseñarle al traidor, al impetuoso, al infatuado,
al que ama los deleites. ¿Cómo enseñarle a aquel a que ama los deleites del mundo? Si le quitamos la doctrina, si le quitamos la enseñanza de la palabra, se va al piso. Hoy en día, dice la Escritura, que hay muchas personas que se amontonan para escuchar porque tienen comezón de oír. Pero esa comezón de oír no incluye arrepentimiento y no incluye una definición de lo que es el pecado, no incluye lo que es la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, sino que incluye es promesas, pactos, dinero por aquí, dinero por allá, que te va a ir bien, que vas a tener riqueza, vas a tener viajes, vas a tener tantas cosas. Entonces se habla de un realismo utópico y no un realismo bíblico. Miren lo que dice la Escritura en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 5. Pablo sigue advirtiendo a Timoteo. Vendrá tiempo, 2 de Timoteo 4, versículos 3 al 5. Vendrá tiempo cuando no sufrirán ¿qué? La sana doctrina. O sea, están vacunados. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, de acuerdo a sus propios deseos, y apartarán de la verdad que el oído. O sea, así como Janes y Hambre resistieron, aquí estos se apartan de la verdad del oído y se vuelven ¿a qué? A las fábulas. En el púlpito son historias, son cuentos, son una cantidad de cosas y no se da lugar a la palabra de Dios. Se cambia por fábulas. Yo escuché ahora días por un canal de televisión una prédica y 35 minutos fue una historia de un sueño que él había tenido, y como unos 10 o 12 minutos unos versículos para apoyar lo que él había tenido allí en el sueño, y el sueño sonaba más como una fábula, como esa fábula de Esopo, que luego después le sacan una aplicación. Entonces, mucho cuidado con lo que dice la Escritura, porque se volverán a las fábulas. Pero luego le dice Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo. La situación que describe Pablo es un deterioro, y el deterioro se va marcando día tras día, que apartan de la verdad del oído, y en otras palabras no pueden soportar la verdad, rehúsan escucharla. Es interesante que tiene que ver con los oídos. En griego se menciona la palabra oído 2 veces, y sufren de una condición patológica peculiar que se llama comezón de oír. O sea, una comezón. Usted ha tenido comezón a veces o digamos una rasquiña en el oído, pero aquí la rasquiña es comezón de oír. Pero el comezón, en los términos griegos que estaba hablando un comentarista, es una comezón por oír cosas nuevas. No están satisfechos con las cosas que están ya escritas, que están declaradas por Dios, sino que hay una comezón de escuchar y escuchar cosas nuevas. Es una curiosidad, es buscar, descubrir información de interés, jugosa, y esa comezón se alivia por los mensajes de los nuevos maestros. Aparecen nuevos maestros que alivian esa comezón. En efecto, lo que esas personas hacen es que taponan sus oídos hacia la verdad, se ponen unos tapones para la verdad, pero la comezón de escuchar cosas nuevas sigue abierta, sigue expectante en la vida de ellos. Y entonces, cuando cierran sus oídos a la verdad, los abren a cualquier maestro que va a aliviar la irritación. ¿Y cómo alivia esa irritación esos falsos maestros? Satisfaciéndolos con enseñanzas. O sea, eso es una otitis crónica. Y ¿cómo empiezan esas personas a irse por el error? Empiezan rechazando
la sana doctrina, rechazando la verdad. Prefieren sus propias concupiscencias. Entonces, ¿qué buscan? Se amontonan los maestros y cada quien busca y selecciona de acuerdo a lo que quiere. Si mi necesidad es que me vaya bien, de que yo tenga plata y todo eso, entonces voy allá donde está la doctrina de la prosperidad, de la avaricia, para que me hablen, porque esa es mi necesidad y eso es lo que yo quiero suplir. Entonces busco a alguien de acuerdo que supla la necesidad, la comezón de oír que yo tengo. Entonces mucho peligro. Peligro en la carretera. Reemplazan la revelación de Dios con sus fantasías. Ahora, el criterio con que juzgan a los maestros no es como debiera ser la palabra de Dios. Juzgan la palabra de Dios y anteponen sus gustos subjetivos, lo que yo quiero, lo que yo deseo. Entonces, luego de seleccionar a los maestros que le hablen a su gusto. ¿Cómo debe reaccionar ante esa situación? Uno diría, bueno, lo mejor uno es callar. Si la persona tiene comezón de oír y quiere escuchar, que escuche lo que él quiere escuchar y ya. Pero Pablo va más allá. Pablo le dice a Timoteo en el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Hay personas que han decidido resistir, tapar sus oídos a la verdad. Empiezan a tener comezón de oír cosas, buscan el maestro que les conviene, se van por allí, pero ¿qué debe hacer uno como hijo de Dios? Debe persistir. Estamos nosotros llamados a ser sobrios, a soportar las aflicciones, a hacer obra de evangelista, a predicar la palabra de Dios. Aunque aparentemente haya mucha resistencia, aunque aparentemente estén vacunados y piensan ellos que es un virus lo que nosotros le estamos dando y ellos ya tienen un Norton allá, un antivirus ya bien preparado, actualizado y resisten esto acá. Pero la tarea es: haz obra de evangelista, predica la palabra de Dios, insta a tiempo, fuera de tiempo, da a conocer el mensaje de Dios, la palabra, la verdad, porque es la verdad de Dios y la verdad de Dios prevalece. Y ese es el encargo que Dios nos ha dado a nosotros. Tenemos en nuestras manos esta escritura que ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir. A pesar de las amenazas, a pesar de las dificultades que hay, estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Y no estamos para predicar lo que satisface a las personas, predicarle lo que le agrada a las personas, es predicar todo el consejo de Dios. Porque uno puede predicar lo que le agrada a la gente, pero está sacrificando mucho de la Escritura. La Biblia habla acerca de que el hombre necesita arrepentimiento. Y ustedes encuentran muchas veces, por ejemplo, que hombres como Juan el Bautista, al predicar y proclamar la verdad, le cortaron la cabeza. No es lícito tener la mujer de tu hermano. Alguien pudiera haberle dicho, otro evangelista hubiera podido decirle a este señor, no, esa es una alternativa que Dios te da, de poder tener a otra compañera. Eso es algo que tú le puedes ayudar para que alcance la salvación plena. Y puede inventar y justificar una serie de cosas que no son la verdad de Dios. Pablo le dice a Timoteo, predica, sé sobrio, haz obra de evangelismo, predica la sana doctrina. Y estamos llamados a tener un referente doctrinal. Y ese referente doctrinal es la palabra de Dios. ¿Cómo le vamos a enseñar a los implacables? ¿Cómo le vamos a enseñar a los adúlteros? ¿Cómo le vamos a enseñar a los amadores de sí mismos? Enseñando la palabra de Dios. Es un medio difícil, pero Dios nos da la seguridad y la confianza de poder enseñar, de poder redarguir, de poder hacerlo en justicia,
con un propósito fundamental, de que el hombre sea maduro, sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Por eso no desaprovechemos las oportunidades que tenemos como iglesia de recibir enseñanza y doctrina bíblica. Como iglesia nos esforzamos por enseñar las Sagradas Escrituras. Por eso están las escuelas de discipulado. Por eso esta temporada que tenemos en los grupos de apoyo, donde vamos a enseñar verdades de la palabra de Dios. Queremos fundamentar, queremos conocer la verdad de Dios. Y cuando usted conoce la verdad de Dios, usted puede resistir el error, puede percibir y puede contrarrestar el error conociendo la palabra de Dios. Por eso les animamos a que se vinculen, a que estudien, ya sea a nivel de grupo o a nivel personal, profundicen en sus tiempos del conocimiento de las Escrituras, porque las Escrituras son las que nos hacen sabios, son las que nos hacen perfectos, las que nos hacen enteramente preparados para toda buena obra. Vamos a encontrar en este mundo cosas muy difíciles, doctrinas que a veces uno se escandaliza. Hace poco recibí yo en una iglesia acerca de que la unción está en un chicle y a las personas le van dando un chicle y ese chicle tiene cierto poder espiritual, o sea, en un chicle, o sea, y hacen una fila, o sea, lo presentan allí, o sea, y la gente, o sea, esa sensación por un chicle, o sea, el chicle ungido, pues. Entonces, allí, o sea, y la gente, o sea, usted ve en el video, o sea, no es algo inventado, es un video que hay, que está en las redes, o sea, y está allí la gente haciéndole la fila para tomar ese chicle que tiene una unción y un aditivo muy especial, espiritual, para crecer espiritualmente. Mucho cuidado, la iglesia de hoy está expuesta a muchas enseñanzas que no son bíblicas. El fundamento es el Evangelio que nos enseñan las Escrituras. Hay otro Evangelio que se está predicando que es producto de nuevas revelaciones o torcidas interpretaciones, diría yo. Usted y yo somos lo que somos por la sola gracia de Dios mediante Jesucristo. Hoy en día se está enseñando que somos y recibimos por buenas acciones, por mérito o ganancia, o por la cantidad de mi ofrenda. Usted no es más por su cantidad de ofrenda o por la menos cantidad de ofrenda que dé. Usted es lo que es por la gracia de Dios mediante Jesucristo. Las Escrituras dicen que ellas son la palabra de Dios, son inspiradas por Dios. Enfatizamos nosotros en el estudio serio de la palabra de Dios y juzgamos la palabra de Dios a la luz de todas las palabras, de toda la Biblia. No es tomar un texto fuera de su contexto, es interpretarlo a la luz de toda la Biblia. Hoy en día es lo que el pastor, profeta o apóstol dice, lo que Dios me dijo, lo que Dios me habló, lo que Dios me mostró, lo que yo sentí de Dios. Ese no es el Evangelio de Jesucristo. Somos una familia, no somos una empresa, no somos una institución, no somos un negocio, no somos una red, somos una familia, la familia de Dios. Todos nosotros somos ungidos por Dios, tenemos el Espíritu Santo, somos la comunidad y la comunidad es altamente participativa, funciona en conjunto. El Evangelio de hoy nos dice que unos pocos son siervos de Dios, que hay unos pocos ungidos y que hay unos profesionales del ministerio. Somos el pueblo de Dios y somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Hoy en día se nos dice que todos somos necesitados, excepto los líderes. La Biblia dice lo contrario. Todos somos una comunidad de necesitados.
necesitamos de Dios. Estamos en el proceso de seguir formándonos y que Dios siga trabajando en nuestro carácter. Hoy se dice, nadie puede corregir al pastor, al apóstol o al líder. Maldito el que lo hace. Así lo declaran. Todos nosotros, pastores, líderes, necesitamos ser enseñados. Necesitamos ser corregidos también. Porque que yo sepa, los pastores no somos cuerpos glorificados todavía. No somos ángeles, no somos infalibles. Perdón, Martín, la gente no aprende. Ahí está el Señor de creciendo en gracia que decían que Él lo iba a resucitar a Jesucristo. Y ese Señor murió. Y no ha resucitado. No ha resucitado, pero ahí sigue el movimiento porque ya hay quien lo existe. Exactamente, o sea, en ese sentido disponen su corazón a resistir la verdad y abren sus oídos a escuchar cosas nuevas. La iglesia está llamada a crecer por relaciones. La Biblia habla de seguir la verdad en amor. Hoy en día se nos está vendiendo el evangelio de que la iglesia crece por programas inspiradores y espectaculares, por cultos de sanidad y milagros. La Biblia dice que la iglesia crece por relaciones, siguiendo la verdad en amor. Y ser santos involucra toda la Biblia, toda la vida, a la luz de la Biblia. Ser santos, dicen algunos, es para el domingo, pero no para la casa, no para los negocios, no para el trato con el sexo opuesto, no para la política, no para la vida privada, no para las emociones. Soy santo en mi manera de vivir los domingos. Desde que salgo de la iglesia, entonces tengo apariencia de piedad, pero niego la eficacia de ella en mi vida diaria. Dios nos llama a vivir y andar en la gracia de Dios. Hoy en día hay movimientos que están siguiendo la ley de Moisés como regla de vida. Y toman pasajes del Antiguo Testamento y los aplican para la realidad del día de hoy. Pero no estamos viviendo bajo la ley, estamos viviendo bajo la gracia de Dios. Entonces, Dios nos llama a estar arraigados, cimentados en la palabra de Dios. Tenemos una palabra que es inspirada. Y la iglesia está llamada a crecer sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo mismo. Hoy en día a la iglesia se le está enseñando a vivir conforme a la ley de Moisés. Se pretende vivir conforme al antiguo y el caducado pacto de Dios con Israel, que fue reemplazado por el nuevo pacto a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios nos llama a estar alerta, señales de peligro, y una manera de evitar el peligro, enfrentar el peligro, es conocer la palabra de Dios. Pedro, hablando acerca de lo que Pablo enseñaba, miren lo que dice el apóstol Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 14 al 18. Primera de Pedro. No, perdón, gracias Lucho. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3, 14. Está hablando de el día del Señor, está hablando de los falsos profetas y falsos maestros en el capítulo 2, y luego llega como una conclusión. Pedro dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, o sea, de la aparición de falsos profetas, de falsos maestros, de que van a negar aún la venida del Señor,
estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él mismo, sin mancha e irreprensibles, en paz. Un llamado a la santidad. Y tener entendimiento que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro hermano que Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. O sea, no solamente tuercen las escrituras del apóstol Pablo, sino las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, estando advertidos del peligro, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. El que esté firme, dice la Biblia, mire que no caiga. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo conocemos a nuestro Señor Jesucristo? Pasando tiempo en las Escrituras, pasando tiempo en la oración, conociendo la voluntad de Él, conociendo los planes de Él. Dios es un Dios que nos da advertencias, señales de peligro en la carretera, frente a las realidades que enfrentamos en este mundo, en el mundo religioso. Dios no nos ha dejado solos. Un versículo que aprendimos cuando estudiábamos, sígueme o persígueme, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Exactamente. Entonces, ¿Lucho cómo es? 119, 11. Entonces, guardar tus dichos para no pecar, para guardarlos en el corazón. Que Dios nos ayude a atesorar la palabra de Dios, a manejarla con mucho cuidado. Que Dios nos ayude a involucrarnos en los diferentes cursos que ofrece la iglesia, para prepararnos y para estar enteramente preparados para toda buena obra. Padre, te damos gracias. Muchas, pero muchas gracias, Señor. Cuando ha habido hombres en la historia y hombres en el presente que han decidido resistir la verdad, Señor, nosotros nos abrimos a la verdad. Nosotros queremos conocer la verdad. Tú dices, Señor, que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Nosotros decidimos, Señor, en esta mañana, conocerte a través de tus palabras. Decidimos, Señor, que tu palabra es inspirada por ti. Lo afirmamos, que es inspirada por ti, que es útil para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos. Señor, gracias por el ministerio de tu iglesia. Gracias porque cada hermano, cada hermana puede a través de tu palabra corregirnos, instruirnos, enseñarnos. Gracias, Señor, por los hombres y mujeres a los cuales tú le has dado dones de la enseñanza. Señor, abrimos nuestros oídos a la verdad de tu palabra. Y Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú obres en toda esta cantidad de personas, Señor, que están siendo engañadas por diferentes movimientos, que se han decidido
tapar sus oídos. Pareciera que tu palabra, pareciera que tu verdad no puede penetrar en ellos. Pero Señor, tú convences, tú abres el corazón, Señor, y abres los oídos. Te pido, Señor, para que tú obres en esas personas que están en medio de sectas, en medio de herejías, para que la palabra tuya alumbre en esos lugares oscuros, para que la luz resplandezca, Señor, para que tomen decisiones de salir en medio de esos movimientos y que puedan, Señor, aferrarse a la verdad. Señor, ayúdanos a ser sobrios y a hacer obra de evangelismo, Señor. Ayúdanos a predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Señor, que la palabra que se está compartiendo, Señor, a través de los cursos básicos, sea una palabra que haya cabida en los corazones de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo. Señor, ayúdanos a no desmayar, a esforzarnos y ser valientes. Porque, Señor, es la palabra tuya. Y la palabra tuya jamás regresa a ti vacía, sino que hace aquello para lo cual ha sido enviado. Gracias, Señor, por poner este tesoro en nuestras manos. Señor, queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, puedan tener esa seguridad que tuvo Timoteo, de quien habían aprendido las Sagradas Escrituras, las cuales lo habían hecho sabio para la salvación. Señor, que el legado que podamos dejar a nuestros hijos sea el legado de las Sagradas Escrituras, Señor. No solamente a leerlas, estudiarlas, sino a aplicarlas. Y líbranos, Señor, de aquellos que tienen apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de ella. Guárdanos, danos discernimiento de espíritu, Señor, a través de tu palabra, para discernir el error y afirmar la verdad. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero pedirle al Ministerio de Alabanza para que nos ayuden terminando con la canción Tu Palabra.